¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a la sentencia electoral. En este espacio nos vamos a ocupar de algunos temas que seguramente van a aparecer en la campaña electoral y que además ya han estado presentes en otras. Estos están ligados básicamente a distintas reformas constitucionales que seguramente se van a proponer y que ya se han venido proponiendo durante todos estos meses. Nos acompaña en esta oportunidad Estefano Rodríguez, que es asociado del área de litigios y controversias del estudio. ¿Qué tal, Estefano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hablando de esto del cambio constitucional, la que tenemos hoy día es la Constitución del 93, que fue aprobada en referéndum de ese mismo año, el año 93. Ahora, no es el mismo texto del año 93, ¿no? Ha tenido distintos cambios. Es un poco lo que se habla con la Constitución chilena del año 80, ¿no? La de ahora no es la misma del año 80 cuando estaba Pinochet. Ha tenido distintos cambios, ¿no? Sí, había una discusión importante porque en principio se decía que la Constitución del 93 no tenía legitimidad de origen. Pero claro, ha cambiado tanto y el Tribunal Constitucional la ha dotado de tal sentido que es otra, prácticamente es otra. Disculpa que te interrumpa, incluso cuando juramentó Ollantumala, él juramentó creo con la Constitución del 79. Por eso decía una bancada decía que era un gobierno de facto, ¿no? Sí, y aquí tengo el dato, por ejemplo, modificaciones, han habido 32 leyes de reforma constitucional, se han modificado 110 artículos de la Constitución. Y la Constitución tiene 206. Lo que equivale al 57%, se ha modificado el 57% del texto original, se han añadido 6 artículos y se ha derogado uno y se han modificado las transitorias. Entonces, claro, se ha modificado en gran medida, ¿no? Hablamos de temas como regionalización, bicameralidad, que es la más importante, ¿no? Claro, porque la Constitución del 93 inicialmente había desnaturalizado prácticamente la descentralización y luego ya en el 2005 se introduce la regionalización. Si es que funcionó o no, y es otra discusión. También la más reciente e importante está en la bicameralidad. La novedad de la Constitución del 93 era la unicameralidad y ahora hemos retornado a la bicameralidad. Que además creo que en Latinoamérica muy pocos gobiernos la tienen. Creo que Costa Rica, pero después no sé, y alguno de repente otro país centroamericano por el tamaño. Es que está diseñado para países pequeños. Para países pequeños, ¿no? Y luego también lo de la reelección de distintas autoridades. Ha ido eliminando esa cuestión de la reelección, ¿no? Así es, claro. Con el proceso de reforma 2018-2019 que terminó con este referéndum, se eliminó la posibilidad de reelegir congresistas, por ejemplo. Y ahora ya hemos retornado y hoy por hoy ya se puede... Y antes se había prohibido a los que son los alcaldes. Así es. Distritales y provinciales y los gobernadores regionales que se llamaban presidentes regionales en un momento, ¿no? Eso se cambió. Se ha querido modificar, pero no se han conseguido los votos para la segunda. No llegó, sí. Ahora, hoy día que es unicameralidad y se pide 87 votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, 87 o más, ¿no? Así es. Y los 66. No es obligatorio el referéndum, ¿no? No. Ok. Y ahora, con la bicameralidad, ¿cómo va a funcionar eso? Bueno, todo se ha complicado un poco más, ¿no es cierto? Podemos hablar, ¿quién tiene iniciativa, por ejemplo? Iniciativa tiene el presidente de la República, pero con aprobación del Consejo de Ministros. Tienen los diputados, no diputados y senadores, solamente diputados. Y tiene iniciativa la población en general, que seguramente ya lo vamos a discutir. Que se mantienen 130 diputados, ¿no? El número de Son diputados. 130 diputados. De tal manera que, en principio, para modificar la Constitución, se requiere una aprobación con mayoría absoluta. Es decir, diputados más de 65, 66. Y si es que se aprueba de esta manera, se puede ratificar con un referéndum. Pero, como dices, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque puede haber una aprobación de 2/3 del número legal, vale decir, más de 86, en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Ahora todo se complica un poco más porque en la Cámara Baja se tiene que seguir ese procedimiento y repetirse en la Cámara Alta. Son 4 entonces. Claro, prácticamente son 4 si es que no se va por referéndum. Y eso conlleva a que para reformar una constitución, para hacer una reforma constitucional, tendrían que pasar 2 años por lo menos, ¿no? Y ahora, el artículo 206, tanto el antiguo, entre comillas, el actual, ¿no? Y el que se ha modificado, que comienza a regir a partir después de los comicios, ¿no? Claro. Habla del pedido de un número de ciudadanos equivalente al 0.3% del padrón electoral. Ya, eso no se ha hecho hasta ahora, me parece, en todos estos años de vigencia de la Constitución del 93, ¿no? Es que es un trámite bastante tortuoso en realidad, ¿no? Porque uno, claro, primero tiene que comprar un kit de firmas
tiene que juntar todas las firmas necesarias. Tiene que haber un promotor también que se compre el pleito, ¿no? Claro, exactamente, y la autoridad electoral competente tiene que ratificarlas como tal en un pequeño procedimiento administrativo, y luego uno ya presenta la iniciativa legislativa al Congreso, tiene que pasar por comisiones, por la Comisión de Constitución y Reglamento, se tiene que emitir un dictamen como cualquier otra iniciativa. Pasa al Pleno. Claro, al Pleno ahora, y ahora ya a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, y seguir el mismo procedimiento que ya hemos conversado. Es decir, la modificación no es automática. O sea, no es que, claro, uno reúne las firmas Claro, y se va a aprobar. No, En claro. algún momento se pensaba en llamar un referéndum incluso hace algunos años para el cambio de la Constitución, ¿no? Claro. Okay. Ahora, ¿cómo hacemos para un cambio total de la Constitución? Que se habló en el 2021, se habló mucho de eso. Y se hablaba de los candados que tenía el texto de la Constitución del 93, ¿no? Para empezar, el artículo 206 de la Constitución señala que toda reforma constitucional debe pasar por el Congreso. Empieza de esa manera, con esas dos palabras, toda reforma, ¿no? Entonces, de todas maneras, debemos seguir el procedimiento parlamentario. Ya la iniciativa puede cambiar, etcétera, el número de votos, con todo esto que hemos estado conversando. La Constitución señala que se puede modificar la Constitución de manera parcial o de manera total, pero es total entre comillas en realidad, porque el Tribunal Constitucional ya lo ha dotado de cierto sentido. Hay algunas cuestiones que no pueden ser modificadas. La Constitución histórica, la llamada Constitución histórica, es decir, el Congreso de la República no puede decidir, por ejemplo, de un día para otro que nos convertimos en una monarquía, por ejemplo, ¿no? Porque eso ya chocaría con nuestra historia constitucional. ¿Cuándo es que se puede hacer ya este cambio total? Ya un cambio absoluto o con un poder absoluto. En teoría, con una asamblea constituyente, pero no está prevista en nuestra Constitución. Eso se habló en su momento, en el 2021. Por eso muchas veces se habla, y ya sabemos lo complicado que es hacer una modificatoria constitucional. Entonces, para hablar de una asamblea constituyente, primero tendría que modificarse la Constitución, introducirse esa posibilidad y llamarse una asamblea constituyente. Si es conveniente o no, claro, ahí es otra discusión, porque una asamblea constituyente tiene un poder absoluto de reforma, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere cambiar o qué se puede cambiar que no se pueda cambiar de una forma parcial? Es decir, ¿qué asunto se quiere modificar? ¿Para qué se quiere el poder absoluto de una asamblea constituyente? Y tendríamos un Congreso y una asamblea constituyente. Sí. En su momento. En el 93 lo que ocurrió es que existía el Congreso Constituyente Democrático, el CCD, que Claro. cumplía con las dos funciones. Cumplía con las dos funciones precisamente por el cierre del Congreso, ¿no es cierto? Entonces, por eso cumplía con las dos funciones, pero en un escenario ideal tendría que modificarse la Constitución, introducirse la Asamblea Constituyente y llamarse para que funcionen ambos órganos, ¿no? Y lo que ocurrió en Chile, que se convocó un plebiscito, recuerdo, para que las personas indiquen sí o no, Sí. si querían una nueva constitución. ¿Eso es posible en el Perú? No, en el Perú no es posible, ¿no? La Constitución señala que puede someterse a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, pero no de manera directa, porque la Constitución debe entenderse como un todo. Se entiende que primero debe pasar por el Congreso, y si es que ocurre este escenario de aprobarse con mayoría absoluta y luego referéndum, ahí sí se podría llamar a un referéndum. Pero de manera inmediata, de manera directa, imposible. No, es por el Congreso. Claro, porque el 206 dice, toda reforma constitucional. Ok, listo. Muchas gracias, Estefano. Un gusto como siempre.